Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa En todas partes hay un cristiano. Hoy conoceremos la vida y fe de un hermano empresario, escritor, conferencista. Conversaremos de todo y mucho más en tu programa En todas partes hay un cristiano. Bienvenidos. Bien, ya iniciamos este tremendo programa de los lunes, como ya es de costumbre, tú ahí en tu casa viendo a todos los invitados que ya hasta ahora hemos tenido, porque podemos decir que en todas partes, siempre, donde quiera que vamos, hay un cristiano. Y no solo conversar de la fe de nuestros invitados, sino que también de sus éxitos, de sus fracasos, de su vida personal, de lo que han hecho. Hoy tenemos, como lo adelantamos en la intro, un tremendo invitado que es empresario, que es conferencista, que ha recorrido muchas partes, muy prestigioso, pero que también profesa la fe cristiana, y es eso lo que queremos conversar en esta noche. Así que no doy más vueltas y quiero presentar a nuestro querido Cristian Lecaros. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo estás, Roberto? Gracias por la invitación. Un gusto tenerte aquí. Gracias por el tiempo de, entre todas tus actividades, estar con nosotros y compartir también con todos nuestros hermanos y amigos, que sin duda va a ser un tremendo tiempo. Como es de costumbre, en nuestro programa partimos siempre un poco distendido preguntándonos por el área personal. También queremos conocerte a ti, no solo lo que haces, sino quién eres, dónde naciste, dónde te criaste. Eso nos gustaría en primera instancia saber, Cristian. Bueno, yo creo que los orígenes, la infancia de uno marca mucho la vida de la persona, sin duda. Nosotros, en mi caso, yo he contado varias veces mis historias de vida, libros que he escrito acerca de nuestros orígenes en Conchalí. Yo nací allá, una mamá asistente social y un papá taxista. Lamentablemente ellos se separaron cuando yo tenía 8 años, cosa que me marcó profundamente porque me quedé finalmente con mi mamá, como siendo el sostén un poco de todo sentido de esa casa. Y en esos barrios, en esos entonces, obviamente que a uno le marca de alguna manera, bueno, la vida de barrio, que hoy día se ha perdido bastante, ¿cierto? Por otro lado, ver tanta necesidad económica, porque obviamente era un barrio que en ese tiempo teníamos, bueno, todavía, pero en ese tiempo había mucha necesidad, mucha situación de droga. Y salir adelante claramente nos costó mucho con mi mamá, salir adelante, ser perseverante, sacar adelante los estudios, no perderse a veces en esa mala influencia. Y sin duda alguno que mucho la garra y el ñeque que con la ayuda de Dios he tenido para salir adelante viene de esos barrios difíciles. A veces vivir instancias difíciles te desarrolla una musculatura que más adelante en la vida la va a necesitar. Una vida de emprendimiento, una vida de esfuerzo, una vida de perseverancia, sin duda, que es un poco lo que se plasma también en tu desarrollo profesional, empresarial. ¿Hermanos tienes, Cristian? Mi mamá se casó 2 veces. Tengo 2 hermanastros que son mayores. Uno tiene 64 y el otro tiene alrededor de 55. ¿Son mayores que tú? Son mayores que yo tengo 45 y claramente, claro, por la diferencia de edad, nos criamos un poquitito distintos generacionalmente. Mi hermano mayor nos llevamos 17 años. Entonces yo mi vida más de infancia era más con los vecinos que con ese hermano que tú te tocaba al lado tuyo. Cosa que hoy día quise cambiar con mis hijos, que son 3 hermanos que están bastante seguidos, entonces ellos pueden estar en muchas cosas. Entonces, obviamente que también esa infancia que no estás tan cercano con esos hermanos por la edad, me hizo, claro, hacer mucho más vida de barrio, y en algún momento uno siempre tiene como sus penitas o sus cosas. Pero creo que desde muy chico, siempre con ese empeño que vi en mi madre y esa perseverancia de salir adelante, me marcó mucho eso de poder hacer como el tipo reto al destino, de poder ganarle la vida. Así que yo creo que te marca mucho la infancia, y particularmente a mí mucho mi mamá. ¿Eras inquieto, Cristian, en la infancia? ¿Eras bien Mira, tranquilo? va a sonar autorreferente y no quiero para nada que las personas que en este programa dicen, pero qué cachetón. Pero en realidad de chico yo creo que siempre hay discusiones que se habla si el liderazgo nace o se hace. Sí, es una discusión. Y a mí de chico me decían jefe. En mi barrio tenía como una pandilla donde siempre liderabas de alguna manera. Tanto así fue lo del jefe, que en un momento cuando tenía como 15, 17 le dije a mi gente, no me digas más jefe, dime mi nombre. Y te das cuenta que obviamente hay un tema de liderazgo que uno trae tal vez cuando nace, y por supuesto que circunstancias de la vida. Hemos visto la historia de Nelson Mandela o muchas personas en situaciones difíciles que lo hizo ser distinto, y también liderar en momentos que a veces tenéis que estar contra la corriente. Yo creo que mucho lo que me marcó
al día de hoy hay muchas historias que podríamos hablar en lo corto del programa, pero de hacer cosas que son a veces no tan convencionales y obviamente el cristianismo muchas veces es nadar contra la corriente. Sin duda. ¿Y hoy crees que ese tema innato, que de alguna manera ese qué sé yo, diría un argentino, ¿cierto? Es un poco la preparación, es un propósito que tú ves relacionado en un aspecto espiritual para lo que sería o lo que estás haciendo hoy día? Yo creo que uno a veces no entiende los procesos de Dios, sobre todo en momentos de crisis, de división. Particularmente a mí me marcó mucho. Yo creo que muchos niños de Chile que venimos de hogares monoparentales que Mm. marca mucho no poder tener a uno de los dos papás en la casa. Más hace años atrás, que era incluso más duro. Más hace años atrás, que había menos apoyo, Mm. hoy día hay como más temas Menos de bullying, a ti te conciencia, hacen claro. bullying, estás ahí solo. Mi mamá le tocó en ese tiempo esos dos roles y me tocó además vivir no solamente a veces estas carencias, porque mi mamá trabajaba todo el día, cosas que después te van a cuadrar en mi historia Claro. empresarial de por qué invertí en lo que hago, por qué estoy metido en los bienes raíces. Mi mamá trabajaba todo el día y por ende yo cuando llegaba a la casa pasaba mucho rato solo con alguna asistente empleada doméstica, Claro. ¿cierto? La nanita que a uno le ayuda, pero te marca mucho de no poder estar. Y yo me acuerdo de las conversaciones con mi mamá que le decía, pucha mamá, quiero estar más contigo, ¿por qué no estás más contigo? ¿Por qué no voy a buscar en las tardes al colegio? Normalmente en las mañanas siempre me iba con ella, pero en las tardes no podía porque todavía estaba en el trabajo. Y notaba que ella ya teníamos conversaciones de dinero que ella me decía, no puedo, ¿cachai? No me alcanza, no lo puedo hacer. De hecho, mi mamá, que en paz descanse hoy día y que se fue con el Señor, que fue un tremendo regalo para mí como hijo de Como ella hijo. y un regalo de parte de Dios, que ahí contaré, pues, si que nos da el tiempo, Sí. cómo lo sé, porque fue algo muy revelador. Ella especial. falleció un año atrás, hace un año. Es básicamente esa, me acordaba el otro día cuando iba a dar un evento con inversionistas, habían 100 inversionistas, y me recordaba cuando yo no quería ir al colegio, y mi mamá literalmente me vestía, me sacaba Te con las patas de la arrastraba. cama, me vestía. Muchas veces nos tocó, teníamos una cocina que funcionaba solamente un hoyo de esa cocina, de los 4. Entonces íbamos a tomar desayuno, terminábamos tomando 11 juntos, por lo que nos demorábamos en calentar todas las cosas, ¿cierto? No había nervio eléctrico, Claro. ¿te acordáis que la tetera se ponía Se directamente ponía en nomás la... el centro de Entonces, la tetera. cama, resortes, colchones, vivimos necesidad juntos. Yo la vi llorar muchas noches y yo creo que eso me marcó mucho en ser una persona perseverante y darle una batalla a la vida y también sacar adelante a ella de alguna manera con mi viento de cola. Los hermanos mayores siempre ayudaron, pero yo creo que soy el hijo regalón, el conchito. Yo creo que hubo algo especial conmigo. Yo lo notaba cada vez que estaba conmigo, había algo especial, tal vez como un José con su El papá, amado. digamos. Bueno, parte de lo que escucho en tu relato, lo que tú nos cuentas, es un poco que a pesar de las carencias, se siente amor en lo que dices tú. Se siente que hay carencia o hubo carencia, pero había otras ganancias que a veces no lo hay. Hay gente que lo tiene todo, pero no tiene ese núcleo, esa pertenencia. Entonces, agradecerte por lo que compartes, porque quizás más de alguien, todos los programas tienen un propósito y parte de este programa tiene que ver con mostrar historias de vida, historias de éxito, historias de fracaso. Así que qué bueno que a pesar, si hay alguien que lo está viendo ahí con la historia y sintoniza con Cristian, a pesar de las necesidades podemos vivir una vida de provecho cuando hay amor. Hay cosas que no las suple el amor, pero gran parte de las necesidades propias de un ser se hacen más livianas cuando hay cariño, cuando hay amor. Tú recuerdas un hoyito de la cocina, ¿cierto? Pero cuántas conversaciones, cuántas alegrías, cuántos momentos de amor se viven incluso carentes de otras cosas. Quería preguntarte, ¿cómo era el Cristian Lecaros de niño? ¿Era bueno para los negocios, bueno para las conversas, para las transacciones? ¿O eso se dio con el tiempo? Es una cosa muy curiosa, cuando hoy día me ha tocado, bueno, me han invitado a canales de televisión, iglesia, he tenido la posibilidad de hablarle literalmente a miles de personas en alguna oportunidad, como a veces a 2 o 3, y lo disfruto. Pero yo no era una persona extrovertida, no me consideraba una persona que fuera fácil de poder hablar con otro. Por el contrario, yo de niño era una persona muy flaquita. Si hoy día me veo flaquito en tele, antes era 20 kilos menos, con muchas inseguridades. Traía ahí mi rollo, muy apegado obviamente a mi mamá. Y ese proceso de ser tremendamente inseguro, yo contaba esas historias que cuando quería tomar la micro para irme a la casa, me da vergüenza que el migrero, ¿te acordás de esos tiempos que te miraba los 30 pesos? Miraba, a ver si, Y claro. te tiraba, ¿me entendí? El vuelto así como, oye, esta cuestión no es nada, ¿me entendí? Y me da tanta vergüenza que todo el mundo me mirara en la micro, que me iba caminando a mi casa, me demoraba 3, 4 horas. Entonces me daba cuenta que tenía mucho miedo al ridículo, mucho miedo a la gente.
Y esto cambió cuando estaba en mi querido Conchalí, cuando un día se le ocurre hacer una kermés. Nosotros vivíamos mucha vida de barrio, dentro de todas las carencias había mucho de lo que tú decís, mucha relación con el vecino, te pasa algo, te cae en la casa Mucho al frente, vínculo. al final tus vecinos del Sí. frente. Yo tenía un primo de segundo grado que al final fuimos como hermanos porque nos veíamos a cada rato. Entonces Tuna suplió con todos estos amigos del barrio como una vida de comunidad, por así decirlo. Que hoy día yo creo que se ha ido perdiendo mucho, ¿cierto? Que lleva Sí. esta vida de puertas cerradas. Y en ese proceso se hizo como una especie de juegos en esta villa, allá en Corbeta Esmeralda, y donde una persona, un papá que tenía un camión, llevó el camión que tiene solamente está acoplado plano, solamente Sí. la parte de delante, entonces, y de repente tenían que animar esta cuestión y me dijeron, oye Cristian, ¿por qué no habláis algo tú? Y yo pensé que voy a hablar yo y agarré el micrófono, tenía como 17 años y tenía a todas las señoras del barrio, me entendí súper entretenida en un conversatorio, y desde ahí partió como un bichito entendiendo que me gustaba comunicar, que tenía una habilidad salía para poder bien, hablar, además. que además me apasionaba poder dar ideas. Y eso obviamente después tengo otra historia de la universidad y de la vida más adulta que fui puliendo eso, pero ahí partió como el momento. Antes hubiera sido la verdad pasada piola. Oye, Cristian, y avanzando un poco en el tiempo, pero siguiendo en el ámbito personal, algo nos adelantaste de cómo la vida o la situación en la vida te fue moldeando un poco en lo que iba a pasar al futuro, pero ¿dónde, cuándo, en qué momento se toma el camino por el emprendimiento, por decir, voy a ser empresario, voy a ir por este lado? ¿Fue la necesidad? ¿Fue una idea? ¿Fue las ganas? ¿En qué momento de tu vida dice esto, el insight de alguna manera del inicio del emprendimiento? Mira, yo creo que una mezcla de cosas. Yo creo que de chico siempre me pasaba que le tenía mucho temor a la pobreza. El temor a la pobreza puede ser una persona que tiene mucho, de hecho hay gente con mucho dinero que tiene temor a perderlo todo, o personas que no tienen nada, ¿cierto? Porque la pobreza es algo que ataca a los seres humanos de una manera muy cruda, sobre todo cuando hay realmente una carencia económica, no poder hacer cosas. La multidimensionalidad Y, de la pobreza, como y se cuando dice. chico, y voy a insistir que va a ser un autorreferente, no soy perfecto, lucho con muchas cosas, mi esposa lo tiene claro, yo en el fondo me encanta poder tratar de ser generoso con lo que yo tenga, por compartirlo. Y creo que la parte de ser empresario es poder compartir con otros, que ya lo voy a explicar más, porque además el concepto de empresariado por todo este tema de colonización chilena, yo creo que tiene mucha distorsión, pero vi la historia del emprendimiento que fue una mezcla entre de chico tener carencia económica y por otro lado cuando yo estudié por la gracia de Dios una carrera tan buena en ese tiempo que fue sacar una carrera de ingeniería comercial en la Chile, te estoy hablando hace, no tengo idea, 20 Había años atrás. muy poco, era difícil el muy acceso, poco, era además. difícil el acceso, Sí. poder entrar ahí fue un milagro de Dios, porque además yo vengo de una historia que era muy malo para las matemáticas. Malísimo para las matemáticas, de hecho quedé traumado. Una profesora de séptimo, con mucho cariño le decíamos la Quintrala, imagínate los recuerdos. Y cuando yo, para llegar a esta historia de emprendimiento, tengo que dar con un poco la previa, lamentablemente, para llegar allá, pero en segundo medio yo era muy malo para las matemáticas, tenía puro rojo. El profesor tú elegíais matemático, biológico, biólogo creo que le llaman, y humanista, sin desmerecer las otras profesiones, Claro. a nadie que me escuche para ir susceptibilidades, pero yo particularmente me estaba alejando del biólogo por las matemáticas, porque igual tenía química, matemática, cuestiones, el matemático va a hablar, y me iba a ir al humanista. Y un profesor, mi querido Jaime Nostroza, que si alguna vez ve este programa se acordará de mí, me dijo, yo te veo un enorme potencial como ingeniero. Y en resumen, yo tomé el desafío. En tercero y cuarto medio me fue más difícil en rojos, pero me dediqué a estudiar y perseverar. Logré entrar en ingeniería comercial, logré cambiar como el destino con respecto a las matemáticas, que eran para mí una pesadilla. Terminé pasando todos los ramos, en la universidad no me eché ninguno. Álgebra 1, los que alguna vez han escuchado, álgebra 2, álgebra lineal, estadística 3, econometría, ramos que uno los veía y decía, compadre, no sé ni siquiera cómo mentir eventualmente en una prueba, porque no cachabais nada de la pregunta, era ahí una cosa planos vectoriales, una cuestión No que se era puede tremenda. cantinflear, como decían. No voy a cantinflear y después pasé todos esos ramos y yo creo que Dios en ese llamado empresarial me estaba preparando con una carrera afín a lo que yo iba a desarrollar después, pero a la vez la persona clave que llegaremos más adelante en el conversatorio fue la Noemí, mi esposa. Ella venía de una familia de emprendedores y yo por otro lado venía de una familia de profesionales, porque mis 3 hermanos son ingenieros comerciales. Y ese mundo empresarial, mi mundo era profesional, corporativo. Mis hermanos venían de bancos, cosas así, pero esta mezcla con la Noemí es donde tú mezclas lo profesional con el ¿Tu emprendimiento. esposa era profesora? Mi esposa era profesora y día empresaria, pero ella era profesora de inglés. Ella, bueno, cristiana por 3 o 4 generaciones en su familia.
los Moena, de hecho el clan Moena, varios los conocen ahí a los pastores Moena, y claramente ya venía con la fe y con el emprendimiento. Y yo después más adelante cuando contemos la historia me convierto, entonces empieza a estar la fe, lo profesional, el emprendimiento y se empieza a juntar un poco este Está triunvirato. muy interesante la conversación con Cristian y queremos aprovecharlo al máximo en esta conversación y quiero adelantarme algunas cositas y preguntarte cuáles son como chilenos o no sé si Latinoamérica o particularmente en Chile, nuestros principales problemas que tenemos en relación con el dinero. Somos malos para proyectarnos, somos buenos para gastar. ¿Cómo se visualiza desde una mirada, desde tu experiencia, con la gente que nos está viendo en la casa, quizás se está haciendo esta pregunta? Yo creo que es un tema multifactorial. Voy a tratar de dar una respuesta muy concreta en diferentes áreas. La primera es que nosotros no tenemos educación financiera en el colegio ni en la universidad. Estoy hablando en general. En general, claro. ¿Cierto? Siempre hay excepciones, siempre hay un colegio particular, pero en general no hay. Yo lo he visto ya en varios colegios de mis hijos y no hay. Entonces, al no tener educación financiera, tú en la vida real, con lo que te vas a encontrar tú, yo, todos nosotros que estamos acá, Buenas es o malas experiencias nomás, pagar claro. cuenta, ver un cheque, tarjeta de crédito. O sea, nos vamos a encontrar con tener, queramos o no, administrar dinero. Claro. Entonces, una locura que eso no hay, y como no hay, no están las habilidades para manejarlo. Es como que yo te mando un partido de fútbol sin haberte enseñado nunca a jugar a la pelota. Cristian, pero no hay porque no hay voluntad o el modelo educativo. Sé que es un tema complejo y no ponerte en aprieto, pero se podría llegar a tener, se necesita inversión. ¿Qué? El modelo educacional es un modelo prusiano que se creó hace 200 años atrás cuando tú necesitabas sacar masivamente gente a trabajar en fábrica. Ese modelo no se ha cambiado. Hoy día imagínate que estamos hablando de ChatGPT, que tú le puedes hablar y casi que te hace una tarea. Sí. Entonces, la tecnología, la innovación, enormes cambios que están pasando, mi preocupación mayor es que uno da la educación gratuita y de calidad. Puede ser gratuita, pero va a ser de calidad porque en realidad hay que cambiar entero el modelo de negocio. Y como empresario, uno está acostumbrado a hablar del modelo de negocio. ¿Cuál va a ser la nueva propuesta de valor? ¿Qué tengo que cambiar en mi empresa para que me lleguen clientes? Porque si no me están llegando clientes, por algo es. Entonces hoy día los papás llevamos a nuestro hijo al colegio porque la verdad es como que todo el mundo lo hace, casi que una inercia. Pero te vas dando cuenta que las competencias del mañana, liderazgo, trabajo en equipo, trabajo colaborativo, trabaja con diferentes edades, no solamente con la edad de tu curso. Yo trabajo con gente de 40 años, 50, de 30, de 20, Sí. etcétera. Empatía, resiliencia, manejo de flujo caja, etcétera. No se están enseñando hoy día y por ende creo que hay una parte educación y que tiene que ver con este sistema prusiano, tiene que ver también con que yo creo que hoy día no hay mucho interés por parte a veces de los sostenedores. No sé el fondo, no quiero ir a las intenciones, pero no hay cambio en las mallas. Y por otro lado, tú tenés también una mentalidad en la cual el tener riqueza le complica a una persona desde la perspectiva espiritual. Si tú vas a Estados Unidos, si tú vas a Europa, si tú vas a Finlandia, el protestante allá, el evangélico, no tiene tema en el fondo en administrar riqueza y él lo ve como parte de una responsabilidad y una bendición de parte de Dios. Entonces, yo cuando he hablado de esta teoría de la prosperidad que ha arrasado en tanta iglesia y destruido tantas vidas, tú conoces a Cristo, mañana eres millonario, mañana no tienes ninguna enfermedad, ningún problema. Todo lo contrario, en la vida cristiana hay sacrificio, hay llorar, hay fracaso, pero Dios nos llama a ser buenos mayordomos. Claro. Ahora, si yo soy un buen mayordomo y hay personas que tienen un talento, como un Alexis Sánchez que le pasó una pelota y además lo entrenaste, compadre, es extraordinario porque tuvo un proceso de entrenamiento y formación. Y si hay una persona talentosa en la iglesia que tiene habilidad en los negocios y por otro lado entiende el rol como administrador y que esos recursos no son suyos y que Dios le va a pedir cuenta porque al que mucho se le da, mucho se le pide, esa persona puede hacer grandes bendiciones para el reino porque tú también necesitas de la iglesia sostenedores de muchas obras. Entonces, creo que hay un tema de mentalidad de la riqueza, que una versión latinoamericana, y por otro lado todo lo que nos pasó con la conquista española, que había mucha opresión por parte de empresas o cosas así, que hizo que la gente se resintiera mucho con esas grandes clases. Yo creo que hoy día en las empresas, para que prosperen, y por lo menos lo que nosotros vivimos, es hacer a la gente parte del negocio con cuanto a sus participaciones o bonos, como de alguna manera que el negocio puede ir dando a la gente y creciendo con la empresa, son parte de ir cambiando también los paradigmas. Bueno, en el próximo bloque vamos a estar hablando también con Cristian respecto de cómo esto lo visualizamos en la iglesia, también cuánto nos falta, hay algún tipo de educación financiera en las iglesias, solo en las iglesias más modernas. Venimos de una cultura pentecostal, neopentecostal, la multiplicidad de instituciones que hay. Sí, ¿qué tan al debe estamos en eso también? Pero solo el próximo bloque, usted quédese ahí porque el próximo bloque vamos a estar hablando de eso. Hay una pregunta que quería hacerte
¿existen las deudas buenas? Es una gran pregunta. Cuando mi suegra una vez me dijo, todavía me acuerdo en dónde estaba, y me dice mi suegrita, Noemí, que le mando un besito grande a ver después este programa. Y me dice, yo estoy tan contenta porque no tengo ninguna deuda. Y yo le dije, suegrita, pero eso es relativo. Es relativo porque también hay deudas buenas. Y ahí parte toda esa conversación. Haciendo la historia larga corta, desde el año 71 que se abolió el respaldo del oro al dólar, en buen chileno significa eso, que se imprime hoy día deuda en el mundo. El dólar se imprime sin ningún tipo de respaldo oro. Eso quiere decir que el dólar pasa a ser un elemento inflacionario, cada vez vale menos. Las personas, lo mismo que el dinero, cada vez que se hicieron la ayuda, más los retiros, estoy hablando de Chile, vino inflación, por ende tu dinero vale menos. Es una parte fundamental del concepto de deuda buena, es que yo me endeudo con un banco, pido un crédito, pero en un activo real detrás. Yo pido un crédito al banco y me voy a estudiar a Harvard. Estoy estudiando en una buena capital humano que va a quedar acá, que es un activo que me va a dar un ingreso futuro. Yo tomo una deuda con el banco, compro una propiedad, esa propiedad se arrienda, esa deuda que me va a llegar por el banco se netea con un ingreso por arrendamiento, por ende el concepto que hay una deuda buena que se va neteando, pero que a la vez hay un activo real que respalda la deuda. Entonces la gente en general, lamentablemente, vamos al mall, que como crece hoy día todo en base al consumo, que es lo que estoy tratando de explicar resumidamente, la gente gasta muchas deudas que piensa que son cosas buenas, pero que en realidad son deudas malas. Es decir, compramos un auto para tal vez, no digo que el auto no sea para trabajar, pero a veces compramos autos que no deberíamos tal vez comprarlo, innecesario, y el auto pierde 19% de salida de la automotora y 10% por año. Entonces compramos cosas con deuda que pierden de valor. Yo compro propiedades con deuda que suben de valor. Eso sí, un poco en resumen, pero sí, deuda buena, viene raíces y muchas cosas. Porque parte de eso, de la educación financiera que dices tú, tiene que ver con la capacidad de reflexionar, de no ir, invertir, comprar, que a veces porque está el negocio de moda. ¿Cuánta gente le ha pasado? Porque es lo que está un amigo de un amigo. ¿Cuánto pasó con el tema de las cosas piramidales que hubieron? ¿Cuánta las gente? Piramidales, el cuento del tío. Y todo era de moda, entonces toda la gente en cadena. ¿Cuál más? Gente que perdió mucha plata, otros que perdieron lo poco que tenían. Pero eso nos pasa, como bien tú dices, por no escuchar, por no de repente guiarnos, por no educarnos en eso, ¿cierto? Bueno, vamos a ir, ha ido muy rápido el programa, la verdad es que el tiempo, Cristian, vuela, y nos gustaría tenerte mucho más tiempo con nosotros, porque sin duda tu experiencia enriquece este programa y a la gente que nos está viendo ahí en su casa. Vamos a ir con una sección de nuestro programa que se llama El Ping-Pong de Preguntas. No se asuste, porque básicamente son cosas cotidianas, pero que usted en su casa también le gustaría preguntar. Por ejemplo, ¿cuál es tu libro favorito? Mi libro favorito, si hablamos del punto de vista que cambió mi vida, es la Biblia, sin duda alguna. Ese es mi libro favorito, que es donde aparece toda la historia, desde cómo emprender, de hecho, las relaciones de pareja, qué cuidarse, la salvación, por supuesto, que es lo más importante, y el eje que es Jesucristo. Entonces, para mí ha sido el libro que más ha impactado mi vida, como podríamos llamarle libro, ¿cierto? Obviamente, si tú quieres que te diga otro, te podría decir otro, pero tienes que ir ya con temas más del día a día, más empresariales. Personas que tal vez están escuchando este programa, que son cristianos, tienen algún acercamiento, quieren aprender más, por supuesto que la Biblia, Proverbios, es donde enseña muchísimo acerca de principios empresariales. Cuando a veces las personas me preguntan, se sorprenden que Proverbios, Salomón era como tener a uno de los mejores asesores al lado tuyo. Salomón vivió muchas cosas, sabemos cómo terminó la historia de Salomón. Acordémonos siempre que son las 3 F, falda, finanza y fama, son algo que hay que tener siempre al límite, pero hay mucha sabiduría ahí de administración, habla de la heredad, comprar, invertir, etcétera. Y ya un libro que podemos decirlo más de finanzas personales, también con un autor que yo creo que tiene un acercamiento importante en el cristianismo, que lo tuve la posibilidad de conocer, lo que es un billonario hoy día. No siempre uno conoce a un billonario en el camino. No siempre. Es Robert Kiyosaki con Padre Rico, Padre Pobre. Yo se lo recomendaría a todos los jóvenes profesionales que están escuchando este programa, viéndolo. Un libro que hoy día está gratis en PDF, lo podéis comprar, y realmente un libro como que te quita un velo y te habla un poco de este tema de poder crear activos, de poder ordenar tus finanzas, ser un buen administrador. Cristian, bueno, si no hubiese sido empresario, si no hubiese sido emprendedor, si lo que estamos hoy día, este capítulo no lo pudiésemos hacer porque no es ni empresario ni emprendedor, ¿qué sería o qué te hubiese gustado ser en otro ámbito? Si yo no hubiera tenido hijo y esposa, me hubiera gustado ser una especie de Navy SEAL para poder participar en operaciones de rescate de niños, de así como tráfico de personas,
estar metido en operaciones así, comando, que son operaciones especiales. Por supuesto, mi cuerpo no lo responde con respecto al volumen del Navy SEAL, pero si tú me decís en qué cosas me hubiera gustado más estar en ese tipo de operaciones, me encantan los temas de estrategia militar, leo mucho de eso. Eso me gustaría haber sido. Ahora, con familia y con todo lo otro, que cuando uno dice, chuta, me muero, dejo a todo el mundo acá, me encantaría en el fondo ser, básicamente hubiera sido probablemente un animador, un comunicador, me hubiera gustado tener tal vez un programa radial. ¿Habrá un hilo conductor entre que yo estas soy... tres? ¿Algún hilo conductor? Claros. Que tú veas así a simple... En general, siempre tratar de poder ayudar al más desvalido, de Como el poder servicio. servir a otro. Yo creo que el ¿Qué es servicio... lo que es liderazgo, básicamente? Liderazgo es servir a otro. Influencia y servicio. Servicio. Siempre me ha llamado la atención de ser luz, por eso trato de participar en lo que pueda enseñar. Tenemos muchos libros gratis y no quiero hacer para nada autorreferente, pero tratamos de entregar mucho material gratuito, de hecho, de educación financiera, y poder ser luz, poder de alguna manera dejar el mundo mejor de como lo recibimos. Bueno, antes de ir a una pausa, quiero que me responda una pregunta que siempre hacemos en el programa a nuestros invitados y que es muy interesante, porque ¿qué le darías el Cristian Lecaros de hoy a su yo joven? ¿Cuál sería el consejo? Si pudiéramos retroceder el tiempo, poner la cámara hacia atrás y, bueno, la edad que tú quieras, 15, 20 años, ¿qué sería el consejo que tú le darías al Cristian joven? O más joven. Tu pregunta es muy buena. Yo creo que le diría: no tengas tanto temor al futuro. Dios va a aparecer y de alguna manera todo lo malo te lo va a transformar en algo bueno. Dios te va a dar la mujer correcta. Él te va a sacar adelante en ese trabajo que tal vez estaba muy atribulado, que no encontraba salida. En resumen, Dios te va a hacer un camino donde no había camino. Y le diría a ese yo del pasado que lucha con la baja autoestima: no busques agradar a todos, búscame agradarme a mí. Y agradándote a mí, los caminos se van a abrir. Qué lindo. Te transporta esta pregunta, porque de alguna manera veo que es como decir ahora, hoy día, con la fecha que estamos grabando en nuestro programa, decir Dios lo hizo, de alguna manera. Dios lo hizo. Dios lo hizo, ¿cierto? Dios es bueno. Dios no es deudor de ninguno de nosotros. Si usted lo está viendo ahí, si usted está interesado en nuestro programa y en el invitado de hoy, Cristian Lecaros, creo que ahí en el GC están saliendo también sus redes, o vamos a poner su Instagram, sus redes, a propósito de todos los libros que también tú decías que están disponibles, las charlas, y y el ver equipo todo les puede responder, dar el ahí varios aspecto contactos. profesional. Pero hoy, en este primer bloque, hemos visto la parte personal. No se separe, porque ya en el próximo bloque vamos a hablar de su encuentro con Jesús, de todo lo que ha hecho Dios también con Cristian, porque es un hermano en la fe. Así que vamos a una pausa comercial y ya volvemos. Disfruta de nuestra programación. Tiempo de oración. Club 700. Día a día. Vida dura. Himnos. Academia de la Biblia. Íntimo. Vive más. Radio TV. Por el 15.1 Enlace BPB. Síguenos en nuestras redes sociales. Instagram. Facebook. TikTok. YouTube. Además, nuestro sitio web, enlacebpb.cl. Palabras de bendición. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Y por la tarde, 19:30 horas. Con el pastor Josué Muñoz. Palabras de bendición. Por el 15.1 y enlacebpb.cl. Disfruta de nuestros nuevos programas, nuestra historia, la vida ahora, de regreso al hogar, sermones Danilo Montero, testimonios vivos, cine,
palabras de bendición. Clone Kids. Melodías. Por el 15.1. Ya estamos de vuelta en este segundo bloque de nuestro programa. Gracias por quedarse ahí en sintonía y continuaremos conversando con Cristian respecto de una de las etapas, diría yo, Cristian, más importantes de un ser humano cuando nos encontramos con el Señor, ¿cierto? Es una de las etapas más importantes porque entendemos de que todo lo que nos pasa tiene que ver con un propósito también que Dios tenía con nosotros. Más allá de nuestra historia, más allá de nuestros éxitos, más allá de lo mucho o poco que hayamos hecho, el encuentro con el Señor es un hito importante en la vida. Y eso queríamos preguntarte, ¿cómo, cuándo, dónde, cómo fue tu encuentro con Jesús? Bueno, la verdad, por mi tipo de perfil probablemente, Dios me conoce, tenía que ser algo muy, no sé si era muy elocuente, demasiado sobrenatural. A mí desde chico siempre me llamó la atención el mundo espiritual. ¿Quién no se recordará las predicciones que están a veces en la revista? Siempre tuve una búsqueda, lamentablemente en el lugar incorrecto. Mi mamá me puso en un colegio católico que me dejó marcado con, bueno, pedir perdón ahí, como el típico de arrepentirse, el confesionario, el Padre Nuestro, el Mes de María. Pero yo creo que en esa búsqueda que siempre tuve, yo me acuerdo que escuché una voz del cielo, literalmente cuando tenía tercero medio, cuando me dijo que estudiara ingeniería comercial, de hecho. Mi mamá cuando vio, ya voy a llegar a la historia con Jesús, pero en segundo año de carrera, cuando mi mamá vio que yo pasaba integral y ramos como bien sofisticados matemáticos, me decía, hijo, yo tengo que confesar que nunca pensé que iba a poder pasar todos estos ramos porque yo pensé que tú ibas a ser abogado, porque te encanta, a veces soy muy bueno para los argumentos. Pero cuando yo salí de la universidad, siento que en todo eso que Dios me ayudó en la carrera, yo en un momento dije, aquí me las traigo Peter, y vino el orgullo en mi corazón. Bueno, siempre vamos a luchar como seres humanos contra el pecado original del orgullo. Y tuve malas influencias, una mala pareja que estaba muy involucrada en el tema del ocultismo. Te estoy hablando muy involucrada, no un poco, muy involucrada. Y me tocó ver muchas cosas muy fuertes espiritualmente. ¿Tú lo mirabas desde lejos ahí? ¿Eras parte de...? En la relación de pareja que empezamos a tener, yo empecé a ver cosas de todo tipo, desde ruido, ahorcamientos, pesadillas, sueños, sombra. Yo trato de cortar algunas cosas, pero la verdad viví muchas cosas muy, muy fuertes. Y en esos 2 años de búsqueda espiritual me di cuenta que el mundo demoníaco existía. Yo lo comprobé empíricamente. Una cosa que te lo cuenta, otra cosa que tú lo vivas. Claro. Y yo sentía literalmente que me estaban matando en este trabajo de brujería y que finalmente yo me iba al infierno. Entonces cuando tú te encuentras como un ingeniero bien cuadradito, con una formación católica, que tú obviamente sabes de Cristo, haces tu catequesis y tus cosas, pero cuando Cristo habla de la salvación del alma, como que uno pasa rápido el capítulo, pero en realidad Cristo vino a rescatar lo que se había perdido. Nosotros éramos tan importantes que finalmente Él se arriesgó, era la última carta divina de Dios, porque ¿qué hubiera pasado si Cristo hubiera pecado? También le tocaba la muerte. Él se arriesgó, él fue un marine, él fue un comando en la operación que hizo. Y cuando uno logra entender el precio de la salvación a personas que nos están viendo de lo que significa Cristo, y por eso yo quise venir al programa en realidad, que yo dije, bueno, un alma que vea en su vida que Cristo le puede cambiar definitivamente como lo hizo conmigo, yo me voy por pagado. Es que en ese momento de mi desesperación yo empecé a buscar a Dios, tenía ataques todas las noches, me subía a un auto, los autos, las ruedas se pinchaban, quería emprender después de la universidad, los emprendimientos le iba pésimo, era como que yo andaba... Era una persecución. Era una persecución, cuando te persiguen, me acuerdo que me iba a Perú, eso me perseguía. No era solo la sugestión, que de repente la gente se sugestiona. Yo pensaba que era una enfermedad mental, hasta que en Perú, y una enfermedad mental también con 24 años no es fácil de sobrellevar, porque yo veía cosas, escuchaba voces, y cuando estaba en Perú en una habitación, en un hotel, durmiendo, vienen y me empiezan a ahorcar. Y yo me recuerdo al Padre Nuestro que me enseñaban en el colegio. Entonces empiezo, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y eso que me tenía, me suelta. Y ahí fue cuando yo hice clic, que mi problema que yo tenía no era biológico, era espiritual. Y ahí me metí a buscar a Dios, por favor, perdóname todo lo que he hecho, perdóname ahora en medio. Nunca más. Los típicos arrepentimientos, el nunca más. Y en eso, una tía política, yo pasé, bueno, Valle, el Elqui, las piedras, el Valle no sé qué, el Valle de la Luna, la Brujita Buena. Pasé por todos los tipos de desencantamientos que se te pueden imaginar. Eso tengo un emprendimiento aparte, digamos en eso. Hoy día con lo inmobiliario, pero eso tengo un emprendimiento importante.
Y una tía me dice que te quiero invitar a una iglesia que está llena del Espíritu Santo. Y yo le dije, Espíritu Santo. Y le dije, bueno, a esta altura llevaba 2 años en esto. Me empezó a dar una hipertensión arterial grado 2. Yo tenía una presión en reposo de 180 con 120. Tal vez personas que están escuchando este programa que conocen de presión arteriales comprenderán que eso es altísimo. Y el médico me miraba que no había causa natural. Pero esto no me dejaba dormir toda la noche. Ya sin dormir por meses, que te empieza a hacer un desajuste en todo tu cuerpo. Entonces yo literalmente sentía que me estaba muriendo. El médico me miraba con cara que me iba a morir y yo sentía que nada humano me podía salvar. Cuando llego a esa iglesia con mi ex, yo me voy, fui a una iglesia que se llama La Viña de las Condes, Pastor Roger Canigan, muy conocido. Me fui atrás, al lado de la Araña Rincón, yo con toda mi timidez, todo mi rollo, decía, estoy tan cargado. Y me acuerdo que me siento así, pero cuando tú estás ahí, como en las películas de Netflix, que la persona nada, y en un momento te cansáis de nada y te empezáis a ahogar, y justo aparece alguien en la película, ¿te has dado cuenta que le ponen toda la emoción? De repente yo siento que alguien se para al lado mío. Yo estaba entregado y le dije, Dios, aquí me muero, nadie me va a creer esta historia, te van a pensar que estoy loco, y siento que alguien se para al lado mío, y esa persona entra. Y empiezo a sentir un amor líquido que no tengo cómo humanamente explicarte. Si tú abrazas a tu hermana, a tu mamá, a tu polola, a tu novia, a tu abuela, a quien sea que uno tenga más cercano, grupos de cercano, esto es elevado a millones de veces. Y es lo que yo me imagino que fue la relación en el huerto del Edén, que Dios quiso restablecer. Y yo cuando estaba dentro mío, mi única gran pregunta humana en mi mente, porque no hablé, dije en mi mente, ¿por qué me amas tanto? Y siento que me empieza a amar más. Era como un tsunami que teníamos acá al nivel 3 o 4 y tú de repente subías el sonido un 12. Eran olas de amor indescriptibles. Yo me acuerdo de que caigo llorando, pasó un montón de rato, nadie oró por mí, nadie me predicó, alguien estaba hablando algo adelante. No, una experiencia. No supe nada, salgo de ese lugar, que era una casa así piolísima, uno viene acostumbrado como un tremendo templo. La casa piolísima en ese tiempo, y yo salgo y esta tía política que me había invitado, cristiana, me dice, Cristian, el Señor me dijo que te regalara esto. Me pasa una Biblia de estudio Reina Valera del 60. La abro y justo la abro donde dice, hermanos, amémonos, porque Dios es amor. Y dije, por fin de toda esta vuelta de emprendimiento me encontré con Dios. Pensaba que igual me iba a morir, que algo me iba a pasar por el tema de la presión, todo lo que te contaba, porque era incontrolable, tomaba medicamentos, estaba pésimo. Y empecé a leer libros del hermano Gigi Ávila, pastor Gigi Ávila, tú te acordarás, el ayuno de poder. Sí. Llegaron todos esos libros a mi vida y yo solo, es como Pablo metido con su ceguera, el Espíritu Santo empezó a hacer una obra en mí, empecé a cortar amistades, personas, hasta que terminé con esta pareja. Dejé de decir garabatos, dejé de fumar instantáneamente, empezó un cambio radical, que algo me empezó a quemar por dentro como Jeremías y no podía parar. Y desde ahí, en esos 3 meses que viene toda esa revolución que termino con mi ex, me invitan al grupo de jóvenes de la iglesia, no tenía idea de que existía un grupo de jóvenes. Y todo el resto de mi crecimiento espiritual fue porque en ese lugar, cuando yo estaba llegando, llega una niña y dije, no tengo idea que en una iglesia existe un grupo de jóvenes. Y llega una niña, una ya jovencita, y me dice, hola, yo me llamo Noemí, ¿en qué te puedo ayudar? Y ella era mi esposa que me estaba recibiendo en el grupo de jóvenes. Entonces ahí viene todo un proceso de crecimiento a través de la familia de ellos, de una familia que ya lleva varias generaciones cristianas, y yo que traía toda esta experiencia bien dañina, sobrenatural, y bueno, el Señor ha hecho una obra hasta el día de hoy, todavía no termino, voy en las capas de cebolla, pero he visto la mano de Dios, la mano de Jesús en mi vida todo este tiempo. Bueno, ¿crees tú? Gracias por compartir y abrir tu experiencia personal, porque son vivencias que nadie más que uno mismo las puede vivenciar, sentir. No tiene solo una comprensión razonable, sino que tiene una comprensión vivencial desde la experiencia. ¿Cómo lo sentiste tú? Cuando tú dices, Señor, ¿por qué me amas tanto? Es como la expresión misma física, ¿cierto? La expresión física, no solo psicológica, del amor del Señor. Así que me alegro por todo lo que Dios ha hecho en tu vida y cómo Dios sigue haciendo cosas. Y eres muy joven, sin duda. ¿Cuántas cosas más? ¿Cómo te proyectas? ¿Cómo Dios puede seguir haciendo cosas no solo en nuestro país, sino que en toda esta cultura también cristiana, evangélica, relacionada con el mundo de la empresarial? Por eso que quería preguntarte,
quizás es una obviedad, podría decir alguien, pero ¿qué importancia tiene Dios en tu éxito empresarial? Hay gente que dice es un poco de talento, un poco de esfuerzo. ¿Cómo hacemos esta ecuación de decir, en lo personal para mí Dios es todo, pero cómo se relaciona Dios también con tu éxito empresarial? Es un tremendo desafío tener una empresa que tiene hoy día tantas personas relacionadas con clientes. Nosotros tenemos una empresa que hoy día impacta alrededor de 2.500 personas. Y uno siempre puede cometer algún error en el camino. Entonces, yo creo que hay algo que yo le llamo el espíritu empresarial, que es tratar de hacer las cosas, más allá de los contratos y todo, en el espíritu correcto. Es decir, si yo vendo una planta, realmente una planta, no mentir en el fondo lo que tiene que ver con los tratos, con lo que uno venda, poder tener un buen clima laboral. De hecho, bueno, hay 2 personas de mi equipo acá. Yo no soy perfecto, nadie lo es, pero de que no haya un ambiente de garabatos, de malos tratos, de como esto, abuso, bullying, tantas cosas, que es cuando tú tratas de llevar el reino de la mejor manera posible. En nuestra empresa todos los días viernes tenemos un espacio de oración donde todos, crean lo que quieran, pueden ir en el fondo a recibir lo que compartimos de algún versículo, la oración y la palabra. Estoy formando de a poco personas que son broker inmobiliario y dentro de ese programa de entrenamiento hay un capítulo de ética. Dado que hoy día hay tantos escándalos, tú sabes, que el confort y mil cosas. Entonces hemos tratado de, libros, materiales, cursos gratis que los damos a las personas que los descarguen, que los estudien. De alguna manera, por así decirlo, entregamos becas. Queda mucho por hacer, yo creo, todavía, pero tratamos de movernos en esos principios porque lo más difícil, lo más fácil es predicar, pero lo más difícil es vivirlo. Y yo creo que mi mamá, y linkeando esa historia de lo que nosotros estamos, ella cuando yo me convertí me dio durísimo. La chica Silvia me dio duro. Porque ella pensaba, que yo me iba a perder, que iba a estar en la calle, no sé. Tenía su paradigma. Y yo creo que fue mi historia de vida. Verme después con 3 hijos, casados, 19 años de matrimonio. Ningún matrimonio es perfecto, pero que no hemos cuidado, que nos hemos amado, hemos sido fieles. Ver mi casa, ver la empresa, ver cuando yo renuncié sin no tener nada. No cualquiera renuncia a un trabajo ultra bien remunerado, pero Dios me habló que tenía que hacerlo. Entonces a veces tomamos sacrificio en lo empresarial. La gente pregunta el éxito. El éxito yo creo que tiene que ver con la renuncia. La gente no sabe todo lo que tuve que decirle que no para poder levantar una empresa. Todas las veces que yo no me tuve que pagar sueldo, pero pagarle a mi gente y yo no tener sueldo para poder levantar algo sin tener capital. Nosotros partimos con algo sin ni uno. Literalmente sin ni uno. Un departamento hoy día son 2.000 y tantos, 2.300 departamentos. Entonces a veces queremos que Dios haga cosas grandes, pero nos cuesta ser fieles en lo poco. Entonces si nosotros no somos fieles en lo poco, no vamos a ser fieles en lo grande. Entonces Dios nos prepara en el diezmo, en el dar, en ser generoso desde lo chico, porque después cuando tienes lo grande te va a costar muchísimo más. Y eso ha sido, yo creo, que un poco lo que hoy día queremos. Ahora, cuando tú me habláis de la visión hacia adelante, a mí me encantaría, hoy día estamos desarrollando mucha innovación y tecnología para poder ayudarles con la tecnología que muchas personas puedan educarse más masivamente en el mundo inmobiliario, puedan acceder a créditos de una manera. Mucha gente dice, oye, quiero invertir, pero no sé si puedo. Claro. Entonces, hoy día todo este tipo de innovación, nosotros nos ganamos Corfo, que Corfo previa I+D, Innovación y Desarrollo, para poder hacer cosas, literalmente democratizar esta información o esta educación a las personas. Yo creo que en desarrollo recién Tenemos varias cosas ya desarrolladas. Tenemos una plataforma que se llama Portal Inversionista, la desarrollamos desde hace 9 años. Si alguien hoy quiere ahora, por ejemplo, buscarla, aparece, se puede... Portalinversionista.com, claro. Inversión Fácil es la parte más de consultoría, pero Portal Inversionista es una plataforma que hoy día ya tiene proyectos, las personas se pueden educar, hay cursos que están cargados en la web, hay libros gratuitos. Entonces queremos... Por supuesto que somos una empresa que tenemos un fin de lucro, necesitamos pagar cuentas y cosas, pero por supuesto que yo creo que cuando tú me decís cómo Dios te ha ayudado, yo creo que uno nunca tiene que dejar de ser generoso con su tiempo, con sus talentos. No todo es cobrar, no todo es un fee, porque finalmente Dios, no porque uno lo busque, pero Dios siempre te va a ayudar de vuelta, porque en la vida no solamente todo es plata. Hay veces que nosotros necesitamos salud, necesitamos un contacto, una persona para ayudarnos en algo. Entonces creo que cuando uno es generoso, y eso es un principio de reino, y eso es lo que Dios me ha hablado, de donde yo vengo, todos los días miro vivo donde vivo y digo, solo tú me sacaste el anonimato, solo tú me pusiste vestiduras reales, solo tú me diste este nivel de influencia, y uno se cuestiona y dice, ¿qué debo hacer con esto? ¿Cómo llevo una tremenda responsabilidad? Porque el que se la ha dado mucho
también después se le va a demandar mucho. Así que estamos en ese proceso de poder crecer, de poder ser generoso, de poder meter hoy día broker, mentorearlo. Ahí estamos en ese proceso de crecimiento que ha sido hoy día bien vertiginoso. Cristian, bueno, parte de tu experiencia empresarial, pero también de entrenamiento, de motivación, de dar charlas de esto, quería preguntarte, porque alguien puede estar diciendo, bueno, ¿qué hablo yo de inversión, del mundo empresarial? De repente uno se mira la situación y dice, mi situación personal, alguien que nos está viendo ahí, yo no tengo mucho en lo que tengo, puedo ser próspero, puedo utilizar conceptos de prosperidad, de éxito, quizás no necesariamente teniendo una gran cuenta corriente. ¿En qué medimos eso del éxito en términos ya más motivacionales, en términos más de un insight de cómo yo puedo ser próspero, pero en otro ámbito? Lo digo porque una de las cosas que más me gustó de lo que tú dijiste fue de lo orgullosa de alguna manera de tu mamá al ver a un Cristian desarrollado quizás en todo lo demás, feliz. Pero tú mencionaste tu familia, tú mencionaste a tus hijos, tú mencionaste tu casa. Es decir, yo nunca pensé, nunca lo imaginé, pero Dios lo hizo. Entonces, creo que la prosperidad trasciende mucho más allá de tus importantes éxitos y logros de lo que estás haciendo en innovación. Entonces, por eso la pregunta, ¿puedo ser próspero una persona que quizás transita por la calle y está soñando solamente? Yo creo que si nosotros pudiéramos dar una consultoría masiva, ¿cierto? Sin saber las historias de cada persona, yo creo que va a sonar de cliché, pero lo quiero decir, lo siento muy fuerte en mi corazón. La Biblia dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese se aparta, alcanzará misericordia. Yo creo que hay muchas cosas que nos frenan, yo he incluido y he tenido que ir resolviendo mis cosas con el Señor y por supuesto con las personas que uno ha herido o ha cometido alguna falta a lo largo ya de estos 20 años de experiencia cristiana, porque creo que son pesos invisibles que no nos permiten avanzar. La prosperidad no es algo económico, la prosperidad yo me atrevería a decir que es algo integral. Uno quiere llegar a una casa que se sienta amado, que mis hijos hoy día vienen corriendo y me abrazan, mis hijos me cuentan, papá, yo amo a Jesús, porque ¿qué saco yo con tener mi fe si no la puedo depositar en la cuenta corriente de ellos? Me refiero a que ellos tienen que desarrollar su propia relación con Cristo. Yo algún día no voy a estar, que mi esposa en el fondo me conoce en los secretos y sabe lo que realmente trato de ser un hombre correcto, de poder hacer bien las cosas, de no andar dañando a la gente. Creo que hay un tema que tiene que ver con el pecado y por eso creo yo que el trabajo del Espíritu Santo y la Biblia pasa a ser la radiografía, porque todos pensamos, dice la Biblia, que todos pensamos en nuestra propia opinión que somos extraordinarios. La propia prudencia. Pero Jehová pesa los corazones. Dios sabe realmente dónde está el apriete del zapato, ¿cierto? Y el otro tema que es bien heavy es poder honrar a nuestros padres. No siempre tenemos nuestros mejores ejemplos, tenemos dolores. Yo lo tuve, ha habido todo un proceso de reconciliación con mi papá, porque la Biblia señala que es un mandamiento también con promesa. ¿Él está vivo todavía? Él está vivo todavía. Es lo que te queda en este caso. Hemos ido sanando un proceso que ha sido bien intenso y yo sé que ha sido Dios sanando esa relación y para mí, no sé si viste la película I Can Only Imagine, solo puedo imaginar. Es una historia muy parecida a I Can Only Imagine, cuando la vi me la lloré toda, porque sí, reconsiderar de nuevo nuestra relación con nuestros papás, además que mucho nos afecta nuestra relación con el Padre Celestial, ¿cachai? De alguna manera nos genera un tema. Entonces para mí ha sido todo un tema esa reconciliación y por otro lado está la capacidad de decir, ok, tengo un problema, tengo que buscar mentores. La gente camina muy sola, la gente tiene que buscar mentores. Hoy día hay canales de YouTube, hoy día hay muchas para aprender, para desaprender y aprender. Porque a veces nuestros padres o nuestros consejeros nos meten en caminos que son chuecos. Necesitamos desaprender a aprender. Y por ende yo creo que cualquier persona con un nivel de esfuerzo y perseverancia podría avanzar. Ahora en lo económico es importante hacer un presupuesto. Las personas no arman presupuesto, nosotros tenemos presupuesto gratuito, nos pueden escribir por Instagram, se los mando feliz en presupuesto con todos los gastos de la casa, saber cuánta deuda tengo, si tengo deuda, entender cómo funciona el mundo financiero, aprovechar el banco a mi favor para poder avanzar y no en mi contra con las líneas de crédito, avance efectivo, etcétera. Y por otro lado, en ese proceso, entender que yo debería buscar tratar de ahorrar y tratar de ahorrar es como decir, quiero ir a orar. Quiero ir a hacer ejercicio. Yo le digo, hermanos, levante la mano quien quiere ir a orar. Nadie quiere orar. Nadie quiere levantar una pesa. Nadie quiere ir al gimnasio. Está lleno de matrícula. Porque la carne es débil. Y lograr tener esa perseverancia como marine, como militar, ser perseverante, nos va a hacer ahorrar. Y cuando esa persona logra ahorrar, aunque sea lucas,
ya va a ser un hito de empezar a romper un patrón para después ejercicio. decir dónde yo lo invierto y que eso se multiplique. Y eso es pura educación financiera. Cualquiera a la larga puede invertir en algo desde algo muy chico como 1.000 pesos, que hoy día hay plataformas, apps chiquititas, como alguien el día de mañana puede querer invertir en una propiedad. Yo creo que aquí el ánimo es, tú puedes correr una maratón, pero sé fiel en los primeros pasos. Porque la gente quiere la cosa grande al tiro. Claro, e iniciar. Es un punto de partida. Y para eso hay ayuda ahí, como ya lo hemos dicho, está saliendo en el GC de nuestro programa, las redes sociales de Cristian, donde todas esas cosas que tú has comprometido ahí, van a ir la gente a visitar. Ahí el equipo que está aquí escuchando me tiene la pega de poder responder todo eso. Oye, Cristian, bueno, dejamos una pregunta semi planteada en el primer bloque cuando hablábamos de tu persona, de tus proyecciones, que tiene que ver con la iglesia. Quizás es un tema que brevemente los vamos a tocar, pero ¿qué nos falta como iglesia, como estructura? Me refiero como cuerpo. Sabemos que el templo somos nosotros desde una perspectiva teológica, pero como cuerpo de cristianos en Chile sobre educación financiera. ¿Deberíamos tener más de esto? ¿Deberíamos también inclusive educar a nuestros adolescentes, jóvenes, niños? Sí, está bien, ya lo hablamos desde la educación estatal o particular, pero pensando en la iglesia, pensando en nuestra estructura de la iglesia. Yo creo que el colegio es solamente un complemento. El gran formador es la familia. Discutimos con los hogares monoparentales y todos los problemas que hay en la familia, ¿cierto? Pero una persona con un hogar monoparental lleva a su hijo a la iglesia para que se le enseñen valor y le ayude en este proceso, ¿cierto? De entrenamiento, sea monoparental o no esa casa, a eso me refiero. Sí. La iglesia debería ser como una casa extendida, porque obviamente es la casa de Dios. Es un lugar que en el fondo debemos entregar capacitaciones para que esa generación tenga las herramientas para poder ser los líderes del mañana, porque Dios no hace gente obviamente en serie. No es que yo fui casualidad, yo nací casi un aborto o casi en el fondo fue una violación. Dios, si te trajo acá, te trajo con un propósito. Entonces toda persona que entra a una iglesia debería tener un proceso de entrenamiento y sanidad interior que a veces echo de menos, psicólogos, psiquiatras, que estos profesionales cristianos apoyaran, porque llegamos personas como yo muy heridas, muy heridas. Y a través de ese proceso de sanidad, y por otro lado entregar herramientas, como es básicamente la educación financiera, pero después hay muchas cosas más. Hay gente que quiere emprender, hay gente que quiere invertir y no sabe, entonces va, entre comillas, afuera a buscar, donde no necesariamente las personas van a tener un corazón tratado para poder enseñar eso. ¿A qué me refiero? Que afuera siempre en los negocios el gran problema es que están el amor al dinero, están las comisiones. Entonces yo digo, voy a recomendarle a una persona un buen proyecto porque me están pagando una gran comisión o porque realmente, ojalá haya una gran comisión, ¿cierto? Sí. Pero que el proyecto realmente sea de bendición para la persona. Y ahí es donde terminamos de nuevo, ¿dónde está tu corazón? Dios me está mirando, me va a pedir cuenta. Y yo creo que ahí hay un tema que la iglesia, si la iglesia deja de influir en las áreas, y con mucho respeto lo digo a todos los pastores que me escuchan, que mi mayor respeto, yo lo digo como usuario, lo que he visto en la iglesia, me ha tocado estar en el liderazgo de harta iglesia en un lugar muy alto, sí me ha tocado ver mucho, soy parte del comité de la Marcha por Jesús, también me ha tocado estar ahí. Creo que la iglesia tiene que formar a las personas para influenciar en toda la área de la sociedad, educación, política, economía, artes, entretenimiento, etcétera, que nosotros le llamamos monte o áreas de influencia, y creo que hoy día solamente nos hemos dedicado a influir dentro de la iglesia, pero no fuera las cuatro paredes. Cristo, la mayor cantidad de prédicas fue afuera. Yo el sábado hice un evento para inversionistas, di algunos comentarios bíblicos sin, por supuesto, predicar, y 2 personas de 100, 2% igual se me acercó y me dijo, quiero entender cómo me habláis de Dios cuando yo hablo con un montón de gente que tiene negocio, tiene plata, y los encuentro vacíos. Entonces creo que nosotros los cristianos llegó el momento, como dice Isaías 60, levántate y resplandece porque tinieblas cubrirán las naciones de la tierra, pero sobre ti amanecerá Jehová. Bueno, Cristian, ¿qué quiere que te diga para finalizar este programa? Ya estamos cerrando. Solo agradecerte a nombre de todos los hermanos cristianos o no cristianos. Este programa llega a través de muchas plataformas por el 15.1. Agradecerte a nombre de todos ellos por compartirnos tan transparentemente tu vida, tu área personal, tu área empresarial, y deseamos de todo corazón que todo lo que se proyecte a futuro también pueda ser de bendición para la iglesia también, todo lo que has venido haciendo.
Y como dice ese pasaje tan antiguo, Dios no nos da esa luz para colocarla en un cajón o en un almud, ¿cierto? Que desde chico aquellos antiguos pentecostales nos enseñaban, sino que para que resplandezca, ¿ya? Así que ojalá que seas esa luz en medio de todo tu núcleo, tu campo de acción, y que vengan muchos más Cristian, José, Juan, y a lo mejor hay alguien que está soñando por ahí, que está teniendo dificultades para pagar sus estudios. Todo lo puede. Retrocede un poco el programa, velo de nuevo y date cuenta que Dios lo hizo y Dios lo seguirá haciendo. Así que de verdad muchas gracias, Cristian. No sé si alguna frase para despedirte de toda la gente que te está viendo. Solamente, bueno, darte las gracias por el programa, la invitación, la oportunidad, y solamente decir a las personas que fíjate de Jehová de todo tu corazón. Las personas están viviendo hoy día épocas súper intensas, post-COVID y de muchas cosas, pero a veces necesitamos fiarnos de Él, caminar, tomar pasos de fe, aunque no lo veamos, aunque no sintamos, pero si estamos afirmados en su palabra y en Él, lo que sea que estés viviendo, para Él no hay nada imposible. Bien, muchas gracias. Y así nos vamos, nos reencontramos un próximo lunes a las 22 horas por el 15.1. Muchas gracias, nos vemos. En todas partes siempre hay un cristiano.